proyectos como una estructura conjunta a cargo del doctor Renato Céspedes. Es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, doctor en ingeniería del Politécnico de Grenoble, Francia, gerente de ARC Consulting Group y coordinador de Colombia Inteligente, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Démosle una bienvenida al doctor. Bueno, primero que todo agradecer al COCME y a la organización, a la UTP en particular por la invitación y la oportunidad de presentarnos como Colombia Inteligente y mostrarles un poco dónde estamos en el tema de las redes inteligentes en el país. Entonces, afortunadamente, tanto Daniel como Gabriel Jaime nos han ilustrado sobre temas que nos ayudan entonces como a entender un panorama bastante amplio de lo que son las redes inteligentes. Y fíjense que tienen una gran cantidad de componentes que pues individualmente podemos estar seguramente identificando de una forma relativamente sencilla, ¿cierto? Unos paneles solares, una energía eólica, pero digamos todo eso junto, cómo funciona, es decir, y además en qué orden deberíamos acometer los proyectos, por ejemplo, en Colombia. Entonces, ese es el tipo de decisiones que entran dentro de un panorama, por ejemplo, de redes inteligentes, cuando se construye un mapa de ruta. Y si uno piensa a nivel país, entonces obviamente el tema se vuelve un poco más complejo, porque hay que mirar una gran cantidad de, digamos, de elementos, y eso es lo que les voy a tratar de comunicar hoy. Y el título, ¿de dónde viene? El título no es un nombre mío, es uno de los precursores de la Internet, Bob McAfee. Él, cuando le hicieron una entrevista, mirando la red eléctrica, él dice, oye, lo que ustedes necesitan construir es una Ethernet. ¿Y qué es una Ethernet? Sería como la Internet de la energía, ¿sí? Y en esa Internet de la energía, pues hay nodos, hay toda una serie de cosas, y hay elementos que podemos aprender de lo que ya se construyó con la Internet de comunicaciones. Entonces, eso es lo que yo pienso que es realmente el concepto. Estamos construyendo es una red de energía, mucho más allá. Entonces, ¿qué hace que también que todos esos elementos que se ven como aislados funcionen en conjunto? Y esa es la única forma de poderlo hacer de una forma coordinada y de una forma un poquito económica también, porque todos esos elementos por el momento son relativamente costosos, ¿cierto? Si uno mira inclusive la medición, todo eso, ¿por qué no hacemos medición inteligente? Porque obviamente hay una barrera de costo, ¿sí? La barrera tecnológica ya está superada, pero normalmente en Colombia, por ejemplo, nuestras barreras son más que todo regulatorias o son de costo. Entonces les voy a hablar un poco de esos temas para ver cómo podemos entender ese concepto. El seminario habla de planeamiento a la operación. Entonces voy a comenzar a hablar de elementos de visión de futuro, es decir, tenemos que mirar un poco qué va a ser el futuro dentro de 30, 40, 50 años, y unos elementos muy claves que les voy a presentar. Si tenemos todo ese panorama, entonces necesitamos enfocarnos un poco a cosas más concretas, porque obviamente nos dispersamos rápidamente, tenemos muchísima tecnología, muchísima cosa, necesitamos enfoque, segundo punto. Después les voy a hablar del mapa de ruta de Colombia, caso Colombia, y le hemos llamado Visión Smart Grid 2030 para Colombia. Afortunadamente tenemos los resultados de un mapa de ruta que se construyó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, documentos que van a estar muy próximamente, digamos, en manos de ustedes. Estamos esperando solamente la revisión final de la UME, el ministerio, para que los haga, digamos, ya públicos y ustedes puedan aprovecharlos y puedan de alguna manera implementar ya esta parte de las redes. Algunos aspectos regulatorios, es decir, les voy a traer algunos ejemplos de cosas importantes que hay que resolver en el camino y algunas conclusiones. Esa visión de futuro, ¿sí? ¿A qué me refiero? Digamos, aquí me voy a apoyar en una presentación de un señor de IBM y hace unas 5 proposiciones muy claras. Primer punto, proposición número 1. Lo que es
es difícil combatir lo que es gratis y lo que está en todas partes. Dos ejemplos, energía, digamos, solar y energía eólica. Está prácticamente en todas partes del mundo y está ahí, y es gratis. Entonces simplemente es cuestión de tiempo que eso se imponga, y eso se va a imponer, y muy fuerte. O sea que dentro de 30, 40, 50 años todos vamos a estar básicamente alimentados con energía solar de una forma u otra. Siguiente punto importante. Nosotros hemos estado acostumbrados a minimizar el consumo de la energía, estamos viendo ahorro, etcétera, ¿sí? Sin embargo, si el costo de la energía fuera distinto a distintas horas del día, entonces estaríamos minimizando no la integral de algo, sino la integral de un producto, ¿cierto? Porque ese costo simplemente daría una solución distinta si es diferente en una hora del día. Entonces, al ser humano generalmente es más fácil, digamos, que uno dice, oiga, tenemos que ahorrar, pero si el costo también interviene, es un poquito más difícil para nosotros, sin algunos medios y alguna ayuda, digamos, automatismos, de poder minimizar la integral donde es el producto de dos cosas. Ahí abajo él mostraba un ejemplo donde había un pico digamos, de costo en la ciudad de Nueva York, y eso hacía cambiar bastante los patrones de consumo. Es decir, si usted le dicen la energía de tal hora a tal hora vale 3 veces más, seguramente usted trata, obviamente, de mover su consumo a otras horas. Sí, igual que vamos a una estación de gasolina, uno va mirando el precio y va diciendo, oiga, mire, entro aquí porque está más barato que la otra. Entonces, definitivamente, ese es el tipo de cosas que hay que estar minimizando. No solamente digamos, el consumo, el ahorro de la energía, y esos mecanismos todavía no los tenemos en Colombia, ¿cierto? Todos veíamos, obviamente, el intento, digamos, de transmitirnos a nosotros que ahorráramos energía por la situación que está en el país, pero uno se pone a pensar, porque eso tiene que ser en cuestión de emergencia, eso tiene que ser permanente, no tiene que ser una política específica, digamos, para una situación, sino que la situación de ahorro y la mentalidad de ahorro lo deberíamos tener nosotros incorporados dentro de nuestro consumo y dentro de nuestra forma, digamos, diaria, digamos, de mirar este tipo de cosas. La tercera, pues, es tal vez la más sencilla, simplemente es la parte correspondiente a cómo es el comportamiento, digamos, o el impacto en el medio ambiente, y todos, pues, de alguna forma estamos de acuerdo en que hay que hacer algo por el medio ambiente. Pues esos eran 3 esquemas en los cuales, pues, no se hace nada por el medio ambiente, un esquema intermedio y un esquema, digamos, en los cuales podríamos inclusive disminuir el efecto, por ejemplo, en este caso, el CO2. La cuarta proposición es tal vez la más, de las más atractivas, de las más interesantes, es básicamente el concepto distribuido, ¿sí? El concepto distribuido se aplica, digamos, a redes donde hay inteligencia en esos nodos. Si ustedes, si algunos de ustedes son eléctricos, pues entonces ustedes saben, obviamente, un nodo eléctrico puede ser un transformador que está aquí en un poste, pero yo creo que ahí no hay nada de inteligencia, ¿cierto? Es decir, no estoy recibiendo ninguna información del transformador, no sé cómo está funcionando, y entonces obviamente es un nodo eléctrico, pero no es un nodo con alguna inteligencia distribuida. Entonces, ahí necesitamos es construir más elementos que tengan monitoreo, que tengan posibilidad, digamos, de accionamiento, y todo eso va a ir conformando esa red, y de ahí es la palabra distribuido. Si yo tengo una red de esas y en esos nodos yo tengo alguna capacidad, digamos, de energía, entonces, o de generación propia, entonces hay un cierto grado de autonomía. Entonces quiere decir que esa red es muchísimo más confiable que una red en la cual tengo unos grandes nodos donde está toda la generación y necesito transportar energía a grandes distancias. Esa es nuestra vulnerabilidad, digamos, en los sistemas actuales, es decir, la mayor parte de nuestra generación está en sitios completamente diferentes de donde se consume, y entonces, o hay puntos simples como decía Gabriel Jaime, pues tiene un solo punto o un solo punto de poder conectarse, digamos, a la red de la empresa pública, y entonces en ese punto obviamente hay una vulnerabilidad, mientras que una red muchísimo más densa, donde pudiéramos tener interconexiones de distinto tipo, sería, pues, obviamente lo adecuado.
Y finalmente, si yo tengo toda una complejidad, una serie de cosas, voy a necesitar un sistema de sistemas para controlar todo eso. Sí, podríamos tener elementos individuales, obviamente controlando cada una de sus plantas, cada uno de los procesos, pero necesitaríamos como un director de orquesta. Y eso pues haría posible que todo esto funcione. ¿Sí? Entonces, ya resumiendo todo eso, estaríamos tratando de construir esa Enernet en esas tres capas. La parte tradicional no la podemos obviar, simplemente siempre va a estar ahí mientras todavía dure los elementos, pero entonces va a haber una capa que tenemos que integrar con nuevas capacidades, con nuevas tecnologías y nuevos equipos. Y finalmente tenemos esa capa de encima donde está en tiempo real todos los sistemas informáticos y de comunicaciones, y ahí ya se tiene elementos básicamente en la nube. ¿Sí? Eso pues está evolucionando rápidamente y esa es la capa que finalmente nos va a dar, digamos, la posibilidad de integrar todo el resto. En planificación, y tomando esta gráfica de un documento de Estados Unidos, de Gridwise, básicamente ellos identifican esos 4 elementos fundamentales para poder construir esa Enernet. Primero, una planificación de la transición. Fíjense que aquí están hablando de un proceso evolutivo, es decir, no podemos de la noche a la mañana cambiar todo lo que tenemos, sino que nos toca ir pensando, digamos, cómo va a ser el futuro. Después, entonces, tenemos que hacer una evolución de la operación como estamos haciendo hoy, pues con nuevos elementos. La solar entonces necesita otro tipo, digamos, de monitoreo y también de acciones distintas. La parte, digamos, si eso funciona de esa manera, pues obviamente los mercados y la forma como compramos y vendemos esa energía seguramente va a evolucionar. Eso es lo que llamaría una evolución del modelo de negocios. Y finalmente todo eso tiene que ir de la mano de un nuevo modelo regulatorio. Entonces fíjense que si vamos incorporando todos esos elementos, obviamente tenemos que ir cambiando un poco el sistema eléctrico como un todo, tal como lo conocemos. Tenemos que ir evolucionando hacia un nuevo esquema. Enfoque. Un primer punto importante es, hemos estado concibiendo el sistema eléctrico y pensamos que eso termina en el medidor. Eso ha sido 100 años de evolución en los cuales simplemente el consumidor es un consumidor donde simplemente tenemos un contacto una vez al mes con una cuenta. Ese es el único contacto, o simplemente cuando él tiene algún problema entonces llama, pero realmente es llamémoslo un contacto negativo. Nadie le interesa recibir una cuenta, ¿cierto? Siempre es algo negativo de que le esté cobrando no plata. Y por el otro lado, si uno tiene que llamar a la empresa solamente cuando hay problema, entonces pues obviamente tampoco es nada grato. Entonces, primer punto es reconocer ese eslabón perdido. O sea, ese eslabón perdido es un elemento de la cadena que lo hemos ignorado por mucho tiempo. Y curiosamente ahí es donde van a pasar más cosas. Ese consumidor va a tener generación, ese consumidor puede participar activamente en la demanda y puede hacer un uso eficiente de los recursos que se le presentan, siempre y cuando que lo motive lo suficientemente en cuanto, digamos, a un balance de quién gana qué, en qué momento. Y por otro lado, ese usuario puede ser móvil. Es decir, en un momento dado, pues toda la parte eléctrica de movilidad, entonces lo puede hacer en la necesidad que él se vuelva móvil. Ya mirando un poco en más detalle, todos esos elementos me van a llevar a cosas muy diferentes de las que estamos acostumbrados. Esa es la curva de carga del sistema de California. Y eso está proyectado, si ustedes ven, en el 2012 es prácticamente plano, mientras que hacia el 2020 se va acentuando lo que llaman como realmente esa forma la llaman la curva del pato, pues básicamente es eso, se está pronunciando cada vez. Es la energía solar que está entrando masivamente en California entre, obviamente, la mañana y la tarde, ¿sí? Entonces se va a ir produciendo cada vez más generación propia en los usuarios finales, y por las noches se va aumentando el pico, ¿sí? Por la cuestión de los vehículos eléctricos que, pues, no obstante campañas, etcétera, de todas formas se debe aumentar. El problema de eso es básicamente aumentar una gran cantidad de potencia en unas horas relativamente limitadas.
Entonces es un problema real de operación que ya se tiene, digamos, identificado y sería uno de los tantos problemas que resolver, digamos, en la operación de los sistemas del futuro, porque vamos a tener completamente diferente, digamos, los patrones de generación. Obviamente ustedes dirán, almacenamiento de energía sería una solución, definitivamente sí, pero quién sabe, digamos, la parte, digamos, económica, que tanto pues pudiera acompañar esa energía solar para que eso no se vuelva tan pronunciado. Una consecuencia de eso es básicamente, yo lo llamo de lo determinístico hacia lo estocástico. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a manejar fenómenos relativamente predecibles en el tiempo. Si ustedes le dicen al Centro de Control Nacional de Colombia cuánto va a ser la energía que necesitamos mañana, pues la predicción está más o menos dentro del 1 o el 2%, digamos, de precisión, ¿sí? Pero si ustedes ya le agregan toda la parte solar, y imagínense 20-30% de solar, esa predicción seguramente va a estar muchísimo más alejada, digamos, o sea, con una margen, digamos, de error un poco más alto, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas, entonces nos llevaría a pensar que eso va a ser un punto importante en el futuro. Ese es el resultado de cambiar ese esquema, digamos, determinístico a lo estocástico. Básicamente, fíjense que ese es el centro de control del estado de California, lo llaman el ISO de California. Fíjense cuántos ambientes de trabajo hay ahí. ¿Sí? O sea que es una cosa completamente distinta. Ustedes no sé si conocen el centro de control de EXEM. Básicamente tenemos un ambiente solo con un mímico. Aquí estamos hablando de básicamente como de unos 10 ambientes distintos. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues obviamente hay toda una serie, digamos, de cosas completamente distintas. Hay que hacer predicción de tiempo, hay que hacer manejo del mercado, digamos, en tiempo real, toda una serie de cosas que hacen que esa complejidad aumente. Y eso es hoy, no es una cuestión del futuro, eso está funcionando hoy. ¿Sí? La otra cosa que yo saco de conclusión es voy de lo específico, es decir, una cosa muy centrada en el sistema eléctrico, algo multidisciplinario, donde pues habrá gente de estadística, habrá gente de distintas, digamos, de economía, etcétera, que estaría manejando distintos elementos, y ahí eso es una cuestión muy importante para ustedes los jóvenes, es de que yo pienso que uno, mientras sea un ingeniero de más amplia, de banda ancha, diría yo, básicamente van a tener mejor posibilidades, porque obviamente uno va a tener que estar hablando con gente de distintas disciplinas y poder trabajar en equipo. No es si es el ingeniero súper especializado que eventualmente es el que va a estar manejando este tipo de problemas. Otro ejemplo interesante, digamos, yo lo llamo, es la subestación del futuro. Hicimos el año pasado con Colombia Inteligente y la Universidad Nacional de Medellín, hicimos unos talleres de cómo sería la subestación del futuro. En esa subestación del futuro desaparecen los transformadores, digamos, no desaparece, sino que los transformadores de corriente y potencial inyectan directamente en esa barra roja, inyectan directamente las señales, digamos, de corriente y tensión a una barra donde está básicamente, se están comunicando esas señales, no por el cobre, sino por comunicaciones. Entonces, fíjense que ahí básicamente estoy eliminando todo el cobre de la subestación, y eso sería, digamos, la subestación del futuro. ¿Sí? No entro en detalles porque obviamente eso, pero pasaría, digamos, de algo convencional pasivo a algo digital activo. ¿Sí? Inclusive las señales de corriente y tensión pasan a ser básicamente elementos activos, porque los puedo estar distribuyendo a cualquier punto, digamos, esas señales. Obviamente tiene una serie de problemas tecnológicos interesantes, y todavía pues ahí a nivel mundial esos son prototipos, digamos, de unas 4 o 5 subestaciones que están funcionando con esa tecnología, pero eso ya se viene. Entonces son elementos importantes. Otro aspecto que quería mencionarles es lo siguiente, es decir, no toda la carga hay que verla de la misma forma. Yo voy a ver, este es un ejemplito de un sistema de alimentación de una base militar en Estados Unidos, donde ponen, digamos, una premisa muy importante: no toda la carga es crítica. ¿Sí? O sea, si nosotros en la casa hiciéramos una lista, oiga, ¿qué es crítico y qué es no crítico? Es decir, lo no crítico se podría poner a disposición del sistema para que lo desconectara.
Pero fíjense que ese concepto no lo tenemos nosotros ni siquiera en la planificación de la red. Entonces, si nosotros pudiéramos aumentar, digamos, el grado de libertad, eso se llama un grado de libertad, ¿cierto? ¿Qué significa un grado de libertad adicional? Simplemente que hay unas soluciones adicionales que comienzan a aparecer cuando esa carga se desconecta. Nosotros nuestra planificación lo estamos haciendo como si toda la carga fuera crítica, que tuviera que estar 100% todo el tiempo ahí. Imaginémonos que nosotros dijéramos, oiga, un 20% de la carga colombiana es no crítica y la podemos desconectar y ponemos un switch, obviamente tecnológicamente eso es un poquito complicado, pero que tuviéramos un switch para desconectar el 20% de la energía en un momento dado que necesitáramos, bien sea por emergencia o por cuestiones económicas o cualquier cosa, obviamente con una remuneración al cliente final. Pues hubiéramos podido salvar no hubiera habido emergencia, muertos, si nosotros tuviéramos ese switch, nosotros hubiéramos podido ahorrar los 5 o el 10 o el 15 o el 20%, ¿sí? Porque ya tendríamos el mecanismo para hacerlo. Y simplemente es reconocer que nuestra carga no es crítica al 100%, ¿sí? Entonces, fíjense, esos son elementos que comienzan, digamos, a trabajar y que hay que estar como pensando, pero hay que hacerlo ya, porque la planificación realmente no tiene esos conceptos incorporados y por lo tanto seguimos considerando que toda nuestra carga es crítica, ¿sí? Entonces, todos esos elementos, de alguna forma, fíjense, se han tenido en cuenta en la construcción de lo que llamo la visión Smart Grid 2030 de Colombia. Este es el logo que está ahí abajo, se hizo una presentación en febrero, digamos, de los consultores que el banco contrató para hacer esto, y voy a apoyar en la presentación de uno de ellos en el Congreso de Cartagena, del mercado mayorista del MEM en octubre. Y los participantes, pues básicamente eran los dos ministerios. Y fíjese aquí una cosa interesante, es tal vez de los pocos proyectos en los cuales han intervenido tanto el Ministerio de Minas y Energía como el Ministerio de Comunicaciones. Pues con un apoyo del BID y fondos coreanos, y se hizo un proyecto donde la Fundación CIRCE, es una universidad española, donde estaba también, afortunadamente, digamos, representado Colombia, y estaba la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, aquí tienen ustedes dos profesores que acompañaron todo el proyecto, tienen toda la información también y seguramente les podrían ayudar, digamos, a poder encontrar dentro de todo lo que se estudió, digamos, cosas que ustedes pudieran aplicar en cada uno de sus proyectos. Básicamente, ese proyecto llegó, digamos, a una definición de una serie de elementos importantes, partiendo de lo que es un análisis y un diagnóstico del sistema eléctrico colombiano. Obviamente, pues a muy grandes rasgos, pues después de mirar qué era el sistema eléctrico colombiano, ellos identificaron algunos problemas críticos que nosotros ya sabíamos de alguna forma, pero pues a veces es mejor que alguien de afuera nos diga, oiga, mire, esto es lo que vemos, y de esa manera pues nos permite también ponernos de acuerdo, porque muchas veces internamente en Colombia pues cada uno tiene su propia visión, digamos, de los problemas que hay que resolver. Primer problema importante, el de SAIDI, la confiabilidad. Sí, si ustedes miran alguna estadística, la confiabilidad del sistema se acerca, digamos, básicamente a unas 30 horas por usuario por año, ¿sí? 30 horas. Eso quiere decir que digamos, el promedio, digamos, obviamente que eso hay unos peores y otros mejores, digamos, pero estamos muy por encima, digamos, de los sistemas de Alemania y de otros, donde básicamente eso se cuenta en minutos por usuarios y por año, ¿sí? Entonces, realmente ese es uno de los temas fundamentales. Si queremos dar un salto, digamos, hacia nuevas tecnologías, hacia nuevos elementos, pues necesitamos una confiabilidad, digamos, decente, llamémoslo así, y ese es uno de los objetivos, reducir eso en una tercera parte. Eso sería como los objetivos que tiene el mapa de ruta. Propone pasar de 30 a 10 horas por año. 10 horas todavía está bastante alejado, pero digamos en promedio ya sería un gran logro, ¿sí? El otro punto, pues, importante que siempre se ha trabajado es el de las pérdidas eléctricas. En Colombia, pues, se parte de un número aproximado de 15.7% en este momento, y eso combina todas las pérdidas, es decir, tanto las técnicas como la parte comercial, y la propuesta es que se pasara a 10%. Eso aproximadamente sería un 6%, digamos, de técnicas y 4% de no técnicas,
cosa que de todas formas pues sería bastante importante porque todavía no se ha logrado, a pesar de todos los proyectos y todos los digamos, estudios, no se ha logrado hacer, digamos, una reducción importante en ese sentido. Los retos, digamos, de estos, digamos, de poder resolver esos problemas, básicamente están dentro de los objetivos macro que se tienen tanto, digamos, en la UME, en un documento que se llama el Ideario 2050, puede ser interesante para que ustedes lo vean, y también hay unos documentos de Colombia Inteligente donde básicamente hay 4 objetivos a nivel país. Uno, el acceso universal, o sea que básicamente pudiéramos llegar con energía a todos los colombianos. El tema de competitividad, donde estarían la parte, digamos, de eficiencia, la parte de tarifas, la parte, digamos, de, obviamente, de calidad de servicio, etcétera. Sostenibilidad, que es toda la parte con el medio ambiente, y seguridad y calidad, digamos, estarían los otros elementos. Entonces, esos 4 elementos básicos llevaron a que los consultores identificaran 4 áreas fundamentales en las cuales hay que trabajar. Aquí el enfoque está hacia distribución, ¿sí? Como los recursos y el tiempo eran relativamente limitados, entonces no se alcanzaba a analizar pues todo el sistema eléctrico, y entonces los consultores dijeron básicamente en generación y transmisión, pues generación digamos centralizada, no la generación macro, digamos. Colombia está pues básicamente tiene indicadores bastante buenos, y entonces el foco, digamos, de todo este análisis fue hacia la distribución. 4 elementos principales, ¿cierto? La parte de medición inteligente, que se llama Automatic Metering Infrastructure, AMI, la parte de ADA, que sería Advanced Distribution Automation, o sea, distribución, automatización avanzada de la distribución, la parte de recursos de distribución, de generación distribuida, que se llama DER, y la parte de vehículo eléctrico. Cada uno de esos elementos, fíjense, son un ámbito tecnológico, pero fíjense que ustedes han oído hablar de funciones. Entonces, el concepto que yo tengo y que les propongo sería: una tecnología es un medidor, es un elemento, digamos, que me puede proporcionar algo. Ya, ¿qué hago con el elemento? Se vuelve la funcionalidad. Sí, es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer una desconexión remota de un usuario, eso es algo funcional. ¿Qué hago con un medidor inteligente? Entonces, lo que hizo, digamos, este estudio fue, digamos, analizar, digamos, las distintas tecnologías para resolver los problemas detectados y aplicando funcionalidades para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de AMI, entonces, por ejemplo, la gestión remota del usuario, la lectura, obviamente, la parte, digamos, de tarificación horaria, ¿sí? Todo eso son funcionalidades que se pueden hacer con una tecnología apropiada. Obviamente que aquí hay una noción también muy importante, es en qué momento y cómo la puedo desplegar. Es decir, si por ejemplo en Colombia no tenemos todavía las tarifas horarias, posiblemente esa funcionalidad no se ponga desde el comienzo, sino que entre cuando la regulación pues obviamente permita el tener costos horarios de energía. Entonces ese tipo de cosas hay que ponerlas en el tiempo, y se hacen entonces unos supuestos en qué momento entraría una regulación adecuada para que eso funcione de esa manera. El estudio pues lo que hizo fue un mapeo digamos, de los principales problemas que serían en la parte, digamos, de columna, y los 4 grandes capítulos que les acabo de mencionar, de medición, automatización, recursos distribuidos de generación y vehículo eléctrico. Y pues estaban identificados pues los elementos que queremos, donde se pueden lograr beneficios como reducción de pérdidas, la parte de reducción tanto técnicas como no técnicas, aplanamiento de la curva de demanda, acceso a los, digamos, a los niveles de consumo, etc. Entonces, fíjense, todo eso va de alguna forma orientando también, dadas unas tecnologías, qué provecho voy a tener, y eso es bien importante, ¿cierto? En cualquier análisis de ingeniería siempre nos van a preguntar, bueno, voy a invertir tanto dinero, ¿cuántos son los beneficios esperados? Y también la siguiente pregunta es, ¿en qué momento es el mejor momento de comenzar con una cierta solución?
porque puede que en algún momento todavía la solución sea costosa, pero estamos viendo en el horizonte que los precios están bajando rápidamente y llegará un momento en que eso se vuelve realmente abordable cuando los precios lleguen a cierto valor, ¿sí? Entonces, se hizo todo un análisis, digamos, metodológico, y entonces esa metodología nos llevaba a, pues primero estaba la identificación de los objetivos y todo lo que les acabo de comentar, y simplemente aquí para comentarles, pues obviamente uno plantea una solución y lo que tiene que ser iteraciones para establecer diferentes escenarios que también se tuvieron en cuenta en el estudio. O sea que uno plantea un escenario, propone una solución, pero después tiene que hacer ajustes porque eventualmente puede estar moviendo en el tiempo, digamos, la solución. Y aquí estamos moviéndonos en un horizonte básicamente de 15 años. O sea que tenemos 3 fases, una fase, digamos, inicial de despliegue de la solución, después una fase segunda ya pues más digamos, penetración con otra serie de funcionalidades, y tercero, digamos, ya una fase, digamos, ya en que estamos aprovechando completamente la tecnología. Entonces ahí hay retos bien importantes. Por ejemplo, si nosotros vamos a implementar medición inteligente, ¿cuál es el medidor que yo necesito para que me acompañe durante los próximos 15 años? Imagínense que uno tiene que hacer una decisión, pues lo más inteligente, y eso sería tener un medidor que funcionalmente le pueda ir activando ciertos elementos en la medida en que lo necesito y que la regulación me lo permita, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que se ven acá. Las columnas básicamente están identificando las 4 áreas en las cuales les mencioné, digamos, las 4 tecnologías. Cada una de esas va entrando con diferentes funcionalidades en función del tiempo. Entonces, lo primero que se vio aquí, por ejemplo, uno de los temas fundamentales siempre es la parte de lectura remota. Es decir, en Colombia yo creo que ya deberíamos en este momento tener los primeros elementos para poder medir realmente el consumo. Si nosotros hubiéramos podido, uno de los problemas que yo tenía, digamos, cuando me hablaban de mi consumo, yo no tenía, digamos, los medios allá el presidente nos decía, oiga, mire, ahorramos el 5%, ahorramos el 4%, pero eso hubiera sido mucho más lógico si yo a partir de mi medidor hubiera sabido ver cuánto estoy ahorrando yo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso cómo se podría hacer? Con un medidor inteligente. Entonces no estaríamos dependiendo de lo que diga, sino que realmente cada uno de nosotros podría saber si ha ahorrado el 4, el 5 o el 10%. ¿Cierto? Entonces, ese es el tipo de cosas que necesitamos medir, y esa medición inteligente no podemos ya postergarla más, ¿sí? El estudio demuestra que eso es económicamente rentable, y eso nos daría, digamos, los mecanismos para saber cada uno de nosotros cuánto estamos ahorrando o cuánto estamos despilfarrando, ¿cierto? Y si a eso le agregamos, como les decía, digamos, tarifas horarias, definitivamente estaríamos en el camino de poder lograr, digamos, objetivos solamente moviendo, digamos, mecanismos del lado de la demanda, ¿sí? Como les decía, estamos en mora de trabajar con ese eslabón perdido que es el consumidor, y deberíamos estar haciendo ese tipo de ejercicios, y nos hubieran podido dar seguramente los mecanismos más que adecuados para solucionar solucionar crisis semejantes a las que tenemos. El estudio entonces identifica para cada una de las fases ya los números que se manejan, es decir, cuántos cuál es el rango, digamos, esperado. No es un valor exacto, sino decir básicamente, por ejemplo, en medición inteligente, lo que se está planteando ahí es no medir de entrada, digamos, el 100%. Primero porque pues obviamente se necesitan muchos recursos para que todos tengamos un medidor inteligente, pero si pudiéramos, aquí lo que se propuso es trabajemos en los medidores que más miden energía. Obviamente esos son los primeros que instalar. Si usted tiene una tienda, una cadena de tiendas, ¿dónde va a poner usted y tiene un número limitado de registradoras o de elementos donde usted va registrando eso? Pues pone seguramente donde tenga más consumo. Entonces, igual acá lo que se dice es, con pocos medidores en fase 1, los primeros 5 años podríamos estar manejando entre el 58 y el 70% de la energía consumida en el país a través de un número relativamente razonable de medidores, ¿sí?
Entonces eso sería pues obviamente compensado, digamos, o complementado posteriormente en fase 2 y fase 3. Igual para el resto de los elementos se propone, digamos, como un rango de elementos que podrían darnos unos beneficios adecuados que también se cuantificaron. Fíjense que los números ahí nos dan unos rangos de beneficio-costo no muy atractivos, es decir, 1,4, 1,3, pero tampoco son despreciables, es decir, quiere decir que se paga, digamos, la inversión en un periodo de tiempo determinado, pero no es una cosa demasiado atractiva, es decir, pues en infraestructura generalmente uno no va a estar buscando, digamos, unas relaciones de beneficio-costo muy altos, pero por lo menos algo que sea atractivo. Ya cómo se implementa todo eso, en el estudio se identifican acciones críticas, recomendables y algunas sugeridas. Entonces lo que hacen es un mapa de ruta de qué debemos hacer para lograr esos objetivos de esa implementación de tecnología. Entonces son acciones necesarias para alcanzar esa visión 2030. Entonces fíjense, ahí hay una serie, digamos, llamémoslo de sugerencias, recomendaciones que hay que analizar y hay que comenzar a trabajar. Digamos, por ejemplo, obviamente lo primero que nos dicen, oiga, hay que hacer la instalación de infraestructura de medida y gestión de datos. Pues sí, eso no es nada más que hacer, pero hay que hacerlo y comenzar desde ya. Y como les digo, con una estrategia de poder ir midiendo cada vez más y más, digamos, energía, eso. Después, instalación de equipos de gestión de carga, soporte de comunicaciones y sistemas de procesamiento de información. Y así podríamos ir repasando, digamos, cada uno de los elementos. O sea que todo esto está en el estudio, en el mapa de ruta, y espero entonces que muy pronto lo tengan ustedes en sus manos y comiencen, digamos, a hacer trabajos. Yo sugiero que hagamos talleres con las universidades para que lo discutamos, para que lo podamos aplicar ya a nivel regional y a nivel local, porque pues los números que salen de ahí son números gruesos a nivel país. Deberíamos hacer ese ejercicio para poder hacer ese análisis a nivel, digamos, de departamentos, a nivel de ciudad, pero digamos la metodología en el fondo es la misma. Para terminar, simplemente haría no quería dejar pasar de mano una serie de cosas muy importantes, es decir, todos los aspectos regulatorios, fíjense que de alguna forma mueven todo este engranaje de soluciones, ¿sí? Como parte del estudio se hizo y hay todo un tomo, digamos, de análisis de las medidas regulatorias que necesitamos tomar. Ejemplos se tomaron de Brasil, de India, Reino Unido, Chile. No paso, pues paso muy rápido por encima de eso porque ya creo que se me acabó el tiempo, pero lo que los invito realmente es a mirar, digamos, qué hay detrás, y quería, por ejemplo, trabajar 3 elementos muy claves. Primer punto, en nuestro ambiente regulatorio actual, básicamente se le remunera a la empresa eléctrica en función de cuánto vende, ¿sí? O sea, la empresa eléctrica en ese momento, mientras más vende, más gana. Entonces, esa ecuación no cierra dentro de una red inteligente. Una red inteligente donde comenzamos nosotros a producir nuestra propia energía localmente, definitivamente pues la empresa eléctrica va a ver su negocio disminuido. Entonces, una primera recomendación, no podemos pagarle a la empresa eléctrica por volumen, ¿sí? Eso ya, esa regulación hay que cambiarla, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los elementos importantes. También identifica, por ejemplo, pague pues una parte pues, por volumen, pero también pague por ejemplo, por potencia. Entonces, en ese momento hay otros mecanismos complementarios para poder ir y complementando ese tipo de cosas. Aquí básicamente ellos lo llaman compatibilizar eso con la tecnología. Aquí vienen elementos como vida útil. ¿Cuál es la vida útil de un medidor inteligente? Pues es mucho menor que la de un transformador que está en un poste, ¿cierto? En el sistema eléctrico nosotros estamos acostumbrados a elementos que duran 40, 50 años. Este tipo de tecnología ya no dura lo mismo. O puede que dure, pero no funcionalmente, ya deja de ser útil después de 10, 15, máximo 20 años. Entonces, fíjense que hay elementos nuevos que hay que interiorizar en el sector eléctrico y tener una dinámica semejante a la red de comunicaciones, donde los elementos ya no duran, digamos, esos periodos tan largos, ¿sí? Ustedes cambian de celular y de elementos, digamos, informáticos con mucha mayor frecuencia.
igual va a pasar en el sistema eléctrico, pero nuestra regulación no está adaptada para eso y ese sería un mensaje también que nos dan ellos. Y nuevos elementos, digamos y nuevos elementos de negocio. Identifican toda una serie de posibilidades donde pues habría mecanismos, por ejemplo, de agregar demanda. Si voy a ofrecerle a los usuarios, por ejemplo, poder desconectar demanda, pues eventualmente no lo voy a hacer individualmente, sino a través de bloques de consumidores. Esos bloques de consumidores se pueden construir con los comercializadores, etcétera, y eso también se identifica. Entonces, fíjense, con todos esos elementos, yo creo que las conclusiones del estudio, no son las mías, dicen básicamente las siguientes: propiciar la participación del consumidor final, establecer un marco de referencia que fomente el desarrollo de nuevos mercados y de las redes inteligentes, fomentar la generación de conocimiento local y de capital humano especializado. Ahí intervienen fundamentalmente las universidades, desarrollo de un sistema de TIC, o sea, de telecomunicaciones informáticas que asegure el intercambio de información con dos aspectos claves, ¿no? Interoperabilidad y ciberseguridad, y básicamente ya como complementar, y estamos pues completamente de acuerdo, todo eso es fundamental para el concepto de Smart City. Entonces, fíjense, todo esto yo creo que estaría llevando digamos, a poder implementar cosas que sean útiles para nuestra sociedad y obviamente para el consumidor final, y ojalá a menores costos, ¿sí? Pues un saludo para todos de la iniciativa Colombia Inteligente. Pueden buscarnos en nuestra página web, y somos básicamente la integración, digamos, de operador de red, organismos, digamos, como el CACS, la CIER, el CNO, CIDET, Sintel, y pues empresas eléctricas de primer orden del sector, y de esa manera pues lo que se está buscando es que todo esto se vuelva realidad y que implementemos las soluciones de redes inteligentes en el país. Entonces, agradeciéndoles mucho la atención, espero haberles transmitido, digamos, un concepto bien importante, y estén atentos a los volúmenes que van a salir y ojalá los aprovechen, y pues también en algún momento podríamos hacer unos talleres acá. Voy a ponerme en contacto con las directivas acá de la universidad para que hagamos eventualmente talleres acá con Colombia Inteligente y las universidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Renato Céspedes por su intervención. Continuamos con la ponencia Casos exitosos de proyectos de Smart Grids en operación en Colombia, potenciados por Siemens, a cargo del doctor Domenico Masillo. Es ingeniero electricista con maestría en dirección de empresas tecnológicas e industriales, con 13 años de experiencia en la gestión y dirección de proyectos de redes inteligentes en países como Perú, Argentina, Chile, España. Actualmente se desempeña como gerente regional para soluciones de redes inteligentes en Siemens para la región austral andina. Démosle la bienvenida. Sí, es. Bueno, buenos días a todos. Para mí y para Siemens es un placer estar aquí presente a este gran auditorio, y primero darle la oportunidad y las gracias al COCME y a la Universidad Tecnológica de Pereira de poder darnos la posibilidad a nosotros como Siemens y a mí personalmente de poder presentar estas experiencias que en Siemens hemos desarrollado en términos de redes inteligentes. La mañana ha sido bastante activa. Hemos ya escuchado 3 conferencias, las cuales han sido bastante interesantes, que creo que nos han dado una visión muy clara de lo que pensamos y de lo que creemos que son las redes inteligentes
y sobre todo de cuál es el futuro que tenemos por delante para poder implementar soluciones orientadas a redes inteligentes, las cuales nos hagan tener una red eléctrica mayor, confiable, con mayor optimización, y la cual nos pueda sobre todo realizar y poder hacer un buen análisis de la información. Porque si bien cuando hablamos de redes inteligentes, como lo decía el doctor Céspedes, estamos hablando de muchas tecnologías, pero también él lo decía que las tecnologías ya están ahí. Y lo importante de poder implementar estas tecnologías es sobre todo poder tomar la información que esa tecnología nos brinda con la cantidad de información de datos provenientes de toda nuestra red eléctrica y poder hacer un análisis, casi que en tiempo real, lo cual nos permita a nosotros poder optimizar de mayor forma nuestra red eléctrica y de esta manera poder sacar mayor beneficio. En los últimos 10 años o 15, creo que los cambios dramáticos en el negocio de la energía han sido completamente visibles, ¿no? Por ejemplo, un caso específico, si vemos, muchos creerán que la matriz energética o de generación, por ejemplo, de Estados Unidos es de las más modernas, y pues no es el caso, ¿no? La matriz energética y de generación de Estados Unidos es una matriz que particularmente se encuentra con plantas de generación que fueron instaladas ya hace muchos años atrás, y el gobierno Obama en su momento tomó la decisión de dejar de construir plantas eléctricas y de verdad empezar a preocuparse por ese análisis de información y qué podían hacer en términos de redes inteligentes. Y de aquí nace el gran plan Obama y el gran plan de poder, con la Secretaría de Estado de Energía de Estados Unidos, de poder empezar a implementar más acciones en términos de redes inteligentes. Y ante eso, Estados Unidos tomó una acción muy particular en términos de regulación, con la posibilidad de poder dar participación tanto a los usuarios que participaran de esa matriz energética, de poder estar aportando a la reducción de la curva de carga e implementar planes que iban orientados a respuesta a la demanda. Es por eso que si vemos que en Estados Unidos se cuenta con tarifas diferenciales a través del tiempo y con sistemas de programas de respuesta a la demanda, los cuales hacen posible de que tanto se beneficien tanto empresas eléctricas como también los usuarios finales. Y con esto quiero decir que si bien en Colombia tenemos el tema por delante y seguimos trabajando continuamente en la implementación de redes inteligentes, todavía nos queda un camino muy largo, y un camino que, aprovechando que hay bastantes jóvenes que próximamente podrán estar saliendo a la vida profesional, se tienen que también pensar la manera de cómo apoyar para que la regulación se mueva, para que de verdad estimule de alguna manera la implementación de todos estos programas que van orientados a redes inteligentes. Porque si bien la tecnología está, sin una regulación clara va a ser mucho más difícil de poder implementarla. Y con todos estos grandes retos que han pasado en los últimos años, la digitalización crea en realidad grandes oportunidades. Y cuando hablamos de término digitalización, muchos pensarán que sí, que la digitalización está hace rato en el sector eléctrico. Si vemos, Colombia particularmente tiene muchísimas subestaciones eléctricas, las cuales se encuentran totalmente digitalizadas y automatizadas, pero el paso siguiente a la digitalización que está creando todas estas grandes oportunidades es poder utilizar toda esta cantidad de información que estamos recibiendo, que en el momento va en auge y sigue creciendo, para poder hacer un análisis concreto y poder tomar las mejores decisiones en términos de optimización de nuestra red eléctrica. Ahora, la digitalización permite que a nuestros clientes todas estas amenazas que tienen en el día a día puedan convertirse en oportunidades.
Por ejemplo, ¿qué retos vemos actuales que contamos en una red eléctrica? ¿Sí? Por ejemplo, balanceo. Tenemos también evitar costos y también, por ejemplo, incrementos de CO2, evitar también los picos en la curva de carga, prevención contra pérdidas, tanto pérdidas no técnicas como pérdidas técnicas en la red, la resiliencia de la red, que la red sea capaz de poder adaptarse y ajustarse ante diferentes eventos que pasan en la red eléctrica. Y cuando hablo sobre la capacidad de adaptación, es una capacidad de adaptación que la red debe tener en términos en tiempo real. O sea, es aprovechar toda esa información que tenemos en tiempo real para que la red sea en algún momento autosuficiente. La optimización de la distribución, la digitalización también nos permite poder tener diferentes modelos de negocio que anteriormente no se habían estudiado ni se habían analizado en las diferentes empresas, con la finalidad de poder hacer realidad la implementación de redes inteligentes. Y también, sobre todo, con la digitalización, los grandes retos, tenemos obviamente el enfoque que tenemos hacia nuestros clientes. Ahora, como respuesta de la digitalización, tenemos todos los servicios que podemos brindar por términos de toda la parte digital, tener una vertiente vertical de software, y esto quiere decir que nuestros software deben atender con diferentes módulos los diferentes ramos que podemos tener, por ejemplo, en la operación y en la planeación, y también todo lo que se pueda mejorar en toda la parte de electrificación y digitalización y automatización de las empresas. Ahora bien, beneficios importantes que tenemos en términos de digitalización son, por ejemplo, incrementar la productividad y la flexibilidad de nuestros clientes, reducción del time to market, porque por medio del análisis concreto de la información podemos adelantarnos a qué puede pasar en la red y adelantarnos a ciertos eventos también con nuestros clientes finales. Y una mejora también en el tiempo de vida de las soluciones que se estén implementando. Ok, tenemos que ir pensando, y en las diferentes presentaciones ya lo habíamos visto, con la cantidad de información que tenemos actualmente y que cada vez, como lo dije anteriormente, va creciendo, hay que hacer una transición de nuestras empresas eléctricas, y está ahora muy de moda el término de Utility 4.0. El término de Utility 4.0 básicamente lo que dice y es la integración de todos los servicios que una empresa eléctrica pueda suministrar, y ese intercambio de información con modelos de datos los cuales puedan ser transferidos a través de arquitecturas, por ejemplo, orientadas a servicio. Es por eso que vemos, si vemos acá, tenemos los diferentes sistemas, o la parte, digamos que la base de este concepto, que es la transmisión, la distribución, todos los entes de consumo o las microredes que se están presentando, y los sistemas de mercados de energía, al igual que los sistemas de energía distribuida. ¿Qué es importante tener en cuenta? Eso, digamos que es la parte del campo, donde tenemos todos los equipos que están recibiendo toda la información, la cual debemos empezar a analizar. Debemos tener un sistema de comunicación que también sea inteligente, un sistema de comunicación que sea capaz de poder transportar toda esa cantidad de información con la mayor confiabilidad posible. Un sistema de comunicación que tenga capacidades redundantes, que puedas, en caso ante una falla de un medio, pueda ser la información enviada por otro medio. Y actualmente, pues particularmente en Colombia, tenemos que decirlo, tenemos sistemas de comunicación a nivel de redes de transmisiones, las cuales son muy potentes, pero todavía tenemos un trabajo por realizar en términos de distribución, inclusive en términos de cliente final, porque la idea del término, del concepto de redes inteligentes, es también que el consumidor final sea partícipe de todo este
concepto y de este juego, y es el llamado término que se conoce como prosumidor o prosumers por su sigla en inglés, que es simple y llanamente que nosotros en algún momento en nuestra casa, si tenemos paneles solares o alguna otra fuente de energía, la idea es poder inyectar también esa energía a la red y que no solamente seamos consumidores de energía, sino que también seamos productores de energía. Luego de la parte de comunicación, vemos todo lo que está identificado como el planeamiento de la red, de la simulación, todas las aplicaciones de control de red y todas las aplicaciones que están en torno de redes inteligentes. Si ven, vemos aquí un pequeño rombo que está con unas letras que es CIM, que significa el modelo de información común, que es un estándar de información en el cual nos permite poder transmitir información o intercambiar, información entre los diferentes módulos que tenemos en la red eléctrica. Si vemos, tenemos también el bus empresarial de datos, que es simple y llanamente la autopista, ¿no? Es la autopista la cual nos va a permitir poder intercambiar la información ante los diferentes módulos de toda esta red inteligente que anteriormente
implementó. En los últimos meses terminamos con ellos de implementar el primer sistema de gestión de medición que se da en Sudamérica, a excepción de Brasil, con la finalidad de poder leer inicialmente 25.000 puntos de medida, lo cual muestra que todas las iniciativas que se están planteando en el sector eléctrico, como bien lo mencionaba el doctor Céspedes de Colombia Inteligente, de poder ir creciendo esa huella que tenemos a nivel de medición inteligente y poder llegar hasta en una primera fase de unos 50-70% de medición. Digamos que ya empezamos por lo menos con una empresa, EPSA, del grupo Celsia, y les voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto. Bueno, primero quisiera comentarles acerca de cuáles fueron las necesidades que motivaron para que el grupo Celsia y su filial EPSA fueran a optar por la implementación de un sistema de gestión de medición y de colección de datos de medición. El primero es la integración de toda la gestión de la medición y la facturación en una sola plataforma. Ellos tenían diferentes plataformas tecnológicas, las cuales les estaba dando cierto desgaste en la administración de cada una de ellas, y un motivo principal por lo cual quisieron hacer este proyecto es tener esa integración de la medición y la facturación en una sola plataforma que fuera capaz de poder interpretar todos los datos provenientes de los 25.000 medidores que tienen implementados en el momento, y los cuales pudiese intercomunicarse o conectarse con un sistema de información comercial o con un sistema de facturación. El segundo motivo fue reducir el potencial de errores en los procesos de recolección de datos de medición y facturación de los mismos. Al ser anteriormente un proceso no del todo automatizado, porque si bien se implementó la plataforma Energy IP para la gestión de la medición, EPSA anteriormente contaba con algunas herramientas las cuales le permitían también medir remotamente y tenían también software adicionales de gestión de medición, pero no tenían completamente todo implementado de una manera bien digital y automatizada, la cual les estaba generando ciertos errores en la medición y sobre todo en la facturación de los mismos. Y al final, ¿esto en qué se ve? Esto se ve reflejado en dinero, ¿no? Porque un error en la facturación, si es menos facturación, obviamente están dejando de percibir, y todo esto se ve identificado en lo que son reducción de pérdidas no técnicas. El otro motivador fue la concentración de datos de medición y minimización de sistemas aislados. Como lo mencioné anteriormente, tenían diversos sistemas legados dentro de la compañía, y con la implementación del sistema MDM pudieron quitar algunos de estos sistemas legados y concentrar todo en un solo software. El cuarto, facilitar la implementación de herramientas que permitieron la obtención de información concreta del negocio. Y esto lo hicieron pensando ya en el futuro. O sea, el EPSA en su momento, cuando ideó implementar un sistema de gestión de medición, no quería solamente tener una plataforma la cual le permitiera o le solucionara la problemática que tenía en el corto plazo. Ellos querían tener una plataforma la cual les permitiera en algún momento o en el futuro cercano poder hacer inteligencia de negocio o analítica, porque como lo mencionábamos, entre más información venga de campo, lo interesante no es tener la información obviamente almacenada en una base de datos si la tengo para hacer conexión, desconexión remota o integración con un sistema de facturación. Si bien eso es importante, la idea es ir más allá, y poder tener en algún momento con una analítica de datos o inteligencia de negocios, hacer predicciones de qué pueda pasar en el sistema. Y por último, querían facilitar la implementación de funciones que se adaptaran a los cambios en el marco regulatorio o en las políticas de operación del sistema. Y sí, los sistemas que tenían anteriormente eran sistemas completamente cerrados que no permitían diferentes tipos de parametrización, y con la incorporación de Energy IP, EPSA logró poder
que la plataforma sea adaptable ante cualquier cambio en los marcos regulatorios. Que si bien en el momento, digamos que los cambios regulatorios en términos de medición no son constantemente, lo que se espera es que probablemente muy pronto la regulación pueda incluir tarifas horarias y diferentes otros tipos de regulaciones orientadas, por ejemplo, a sistemas de respuesta a la demanda. Ok, antes de continuar, para entrar un poco más en detalle en la parte técnica del proyecto, quisiera darles unas definiciones básicas para que pudieran entender un poco mejor. El MDC o Meter Data Collector, que es por sus siglas en inglés, o colector de los datos de medición, es un componente de software el cual se encarga de recolectar toda la información proveniente de los medidores inteligentes. Es decir, tenemos nuestros diferentes usuarios, sean consumidores residenciales, industriales o comerciales, los cuales tienen su medidor en su lugar, como los medidores que tienen actualmente, pero son medidores inteligentes, están comunicados vía un medio de comunicación. El medio de comunicación puede ser GPRS, puede ser radio, puede SDH, cualquier tipo de comunicación, la cual se envía directamente a este software de recolección de medida y el cual él se encarga de almacenar esta información en una base de datos para posteriormente entregársela a los diferentes software que hacen el análisis respectivo. El MDM o Meter Data Management es el administrador de los datos de medición, y el sistema de gestión de medición, su función principal, como su nombre lo indica, es poder gestionar toda la medición o todos los datos provenientes de ese Meter Data Collector o de ese software que es recolector de la medición. Listo. El siguiente término es el término de AMI, que es Advanced Metering Infrastructure, y es una infraestructura avanzada de medición. Son los sistemas que miden, recopilan y analizan todo el uso de la energía y se comunican con los dispositivos de medición. En algunos países, digamos que el término AMI lo extienden un poco y llaman AMI desde el medidor hasta el sistema de gestión de medición, hasta el MDM. En algunos solamente llaman AMI a la parte de la medición, de la comunicación y hasta la recolección de la medición. Y un término también importante que es el CIS o el Customer Information System, que es el sistema de gestión comercial. El sistema de gestión comercial obviamente es el módulo de software que se encarga de tener toda la información de los clientes, de todos los clientes finales, las cuales al tener una comunicación o un intercambio de información con los sistemas de gestión de medición, se puede hacer de alguna manera una facturación automatizada, tener en tiempo real qué es lo que está pasando con los diferentes clientes, si se da de alta a un cliente porque ya no existe esa frontera comercial, se da de baja en el sistema de información comercial y a su vez envía esa información directamente al sistema de gestión de medición para que éste lo tenga en cuenta en sus futuros y posteriores análisis. ¿Qué ofrece el proyecto a los clientes de EPSA? Y aquí tomo una diapositiva que EPSA realizó. Ellos, digamos que tuvieron unos 5 escalones, ¿no? Están ofreciendo con esta solución, o quieren ofrecer a sus clientes, opciones de tarifas para que en el momento cuando la regulación lo permita puedan tener flexibilidad y oportunidad en todos los tipos de tarifa, información sobre la medición o qué está pasando directamente en las casas de uno. Es lo que decía el doctor Céspedes, de que qué bueno sería que nosotros pudiésemos en realidad poder tener la información completa de lo que está pasando en nuestras casas. Aquí me traslado un poco hacia Estados Unidos. Houston Centerpoint es una empresa que maneja todos los clientes y la distribución en el área de Texas, y ellos tienen un sistema de gestión de medición también implementado de plataforma Energy IP, donde gestionan alrededor de 4 millones de clientes para toda la zona de Texas, y la verdad es bastante fascinante
poder ver todos los aplicativos que cuentan ellos para que los clientes finales puedan ver en tiempo real qué es lo que está pasando con su medición de energía. Es decir, mediante entrar al portal web de la empresa uno digita el ID del usuario y ahí puedes ver consumos históricos, cuánto está previsto que consumas en el futuro, si te cambias a otro tipo de tarifa, qué impacto tiene dentro de tu costo, si quieres solamente utilizar energía renovable, cuánto se da eso, si quieres participar en programas de respuesta a la demanda, todos estos impactos. Entonces digamos que eso es hacia donde queremos llegar acá en Colombia, a tener esa interacción también entre usuario y empresa eléctrica. También otro escalón era la parte de calidad de datos, donde se tenían todas las validaciones diarias y mensuales y la especialización por segmentos. Otro ítem importante que EPSA estaba buscando es el tema de reconexión. Ellos, a través de la implementación de medición inteligente y de software de gestión de la medida, quieren poder disminuir obviamente su fuerza de trabajo en campo para que ésta pues, se dedique a otras labores de mayor interés dentro de la compañía y poder hacer uso de la tecnología para poder conectar o desconectar de manera remota los diferentes usuarios, y va orientado también a tener tarifas prepago dentro de la medición. Y los equipos de medida, que son los medidores inteligentes, que son bidireccionales, de diferentes protocolos de comunicación y tienen múltiples marcas. Ok, características de la solución MDM ofrecida por Siemens. El sistema MDM de Siemens lo podemos decir que está resumido en 4 cuadrantes importantes. El primero es orientado a la planeación, segundo a la operación con los datos de medición, tercero, mejoramiento de los procesos, y cuarto, todas las potenciales de mejora basados en el manejo de medidas. Ahora bien, nos vamos al término de planeación. En la planeación vemos ciertas características importantes como son la implementación de los sistemas de infraestructura de medición avanzada. Adicionalmente, podemos gestionar los activos, que en este caso son la medición inteligente. Tenemos recolección de datos con la finalidad de poder analizarla y poder tener una mejor planeación y identificación de diferentes casos particulares que tenga cada una de las empresas. En términos de operación con datos de medida, vemos la importancia de poder, con la operación y con la gestión de la información que obtenemos de la medición inteligente, poder tener una facturación que sea lo más exacta posible. Validación y estimación del dato, porque el sistema de gestión de medición tiene cierta inteligencia que es capaz de poder validar la información que proviene de campo para verificar si el dato que está proveniendo de campo en realidad es el dato correcto o tiene una medida errónea. De esta manera lo puede estimar, y en algunos casos, cuando se sabe de que por alguna manera el sistema de comunicaciones puede estar por fuera o el medidor dejó de funcionar, el operador del sistema de gestión de medición tiene la posibilidad de poder editar el dato para que puedan enviar la información completa hacia los demás sistemas que están interconectados. Mejoramiento de procesos en los gestión de activos, en los sistemas de información comercial, en los sistemas de gestión de medición y sistemas de recolección de información, al igual que en la calidad de la información. Y potenciales de mejora basada en el manejo de medidas, en mejoramiento de los ingresos, obviamente, porque con una efectiva medición inteligente y con una efectiva gestión de la medición podemos reducir nuestros niveles de pérdidas de la empresa, específicamente los orientados a pérdidas no técnicas. Podemos hacer una mejor planificación de la red de distribución, y también nos va a permitir que en el caso de que tengamos integración de generación renovable, la integración de toda esta generación renovable se haga de una manera más sencilla. Ok,
Dentro de las características particulares de la solución, podemos enunciar 5, que creemos que son las más importantes. El sistema tiene la capacidad para poder realizar lecturas en tiempo real de medidores, medidas de calidad de energía y alarmas. Un segundo es todo el procesamiento de datos de la medición conforme a las políticas de facturación de la empresa. Y esto es muy importante porque los sistemas de gestión de medición tienen que ser de cierta manera flexibles para poder adaptarse a las diferentes políticas de facturación que tengan las empresas eléctricas. Otro aspecto importante es la estimación de datos de medición faltantes basados en los comportamientos históricos de medidas. Y esto lo provee dentro de la herramienta un motor que se llama validación y estimación y edición, en el cual tiene cierta inteligencia, como lo mencionaba anteriormente, que es capaz de que si falta algún dato de medición de acuerdo a los históricos de los diferentes meses o horas, él puede decir, ok, en este periodo la estimación debiese ser esta, y con esto no se frena el proceso de facturación de la empresa. Otra característica particular es la gestión de activos que se da entre el sistema de recolección de datos y el sistema de gestión de medición. Esto quiere decir todos los cambios que existen de medidores, conexión, desconexión remota y cuando se adicionan nuevos medidores a la red. Es decir, el sistema de gestión de medición es capaz de, cuando le llega una información del sistema de información de clientes, de que tenemos un cliente nuevo, el sistema lo reconoce, inmediatamente activa un punto en el software para que la medida que está proveniendo ya de campo, donde se activó ese nuevo medidor, esa información sea reconocida dentro del software y esta información pueda ser posteriormente procesada. Y por último, y no por esto lo menos importante, es la integración directa con el software de facturación. Dentro de estas características particulares de la solución, lo que EPSA buscaba en su momento es poder tener esa integración entre el sistema de información comercial y la parte de facturación con el sistema de gestión de medición, con la finalidad de poder tener procesos más claros y que la facturación que se realiza hacia los clientes finales sea la más transparente posible. Ok, dentro del suministro e implementación, el alcance del proyecto es lo que tenemos aquí en la parte cuadrada, el cuadro de azul, que es lo correspondiente al sistema de gestión de medición, y suministramos también el sistema de recolección de medidas. El sistema de gestión era lo que mencionaba anteriormente, es la plataforma Energy IP, es una plataforma completamente desarrollada en Estados Unidos, en California, la cual está catalogada por Gartner como pionera y visionaria dentro de las soluciones que están orientadas a sistemas de gestión de medición. El sistema de Heren Systems es un sistema o recolección de medición en el cual trabajamos con uno de nuestros partners en Brasil, el IPSE, el cual estamos implementamos en EPSA. Entonces, acá un poco esquemáticamente para que entiendan un poco cómo funcionan, lo que les mencionaba anteriormente. Acá tenemos los clientes comerciales e industriales, los residenciales, que es donde tenemos instalados los diferentes medidores inteligentes. Estos son comunicados a través de diferentes medios de comunicación y es uno de las partes muy importantes sobre una infraestructura de red de medición avanzada. El buen planeamiento de la red de comunicaciones, porque entre más efectivo obviamente sea la red de comunicaciones, vamos a poder gestionar el dato en el centro de control. Esta información de la medición es recolectada por el sistema de recolección de datos, la cual es almacenada, como lo pueden ver aquí, en una base de datos, que es transferida a la base de datos del sistema de gestión de medición. El sistema de gestión de medición se encarga de validar, editar y estimar el dato, prepara los datos para la facturación y como ven acá tienen una interfaz directa a través de web services para el sistema de facturación.
También vemos que este almacenamiento de datos va para todo lo que es información de clientes, equipos, tarifas, y se interconecta directamente con el sistema de información de clientes. Ok, aquí lo que vemos es que la información que está llegando, llega aquí lo que les decía el MDM, de aquí vienen todas las lecturas de los medidores, los eventos, todo el provisioning, es cuando se da de alta o se da de baja un medidor, la parte de si se reconecta o se conecta o se desconecta, perdón, un medidor y todas las alarmas, y también tiene la funcionalidad de tener un cliente live, el sistema de información de colección de medición, para que en caso tal de que si por alguna razón el sistema de comunicación falla o el medidor está fallando, el módulo de comunicación, un operador puede ir, descargar la información directamente en un PC, este se conecta a la red y la información es enviada directamente al sistema de gestión de medición. Ok, de la plataforma de Energy IP tiene internamente diferentes módulos, como el módulo, por ejemplo, para la parte de servicios de facturación, los módulos de intervalos, que esto hace alusión a, en el caso tal de que tengamos diferentes tiempos de uso dentro de la facturación, de que la energía cuesta diferente en diferentes horarios, toda la parte de registro, lo que hablábamos de la validación y estimación y una sincronización flexible para poder interconectarse con los diferentes sistemas que tenemos. Ok, mediante esta implementación que se realizó en EPSA, lo que EPSA está esperando ofrecer en el futuro va orientado a herramientas de calidad de potencia, o sea, enviar información a EPSA sobre cortes de energía, confirmación del servicio. Quieren implementar también sistemas de gestión a la demanda. La plataforma Energy IP es una plataforma completamente modular que pueden adicionarse diferentes módulos como el módulo de sistema de gestión de la demanda y tener una mayor personalización de la información para tener, por ejemplo, mayores herramientas de análisis de información. Actualmente en el proyecto se dejó la licencia de software de Analytics, que es la licencia que ellos posteriormente van a utilizar para poder hacer toda la inteligencia de negocio dentro de la empresa. Ok, por último, quisiera comentarles un poco a través de cuáles serían las funcionalidades complementarias disponibles que se encuentran en la plataforma y las cuales las hemos diferenciado en 4 ramas. Una es la parte de operación, operaciones en la red, operaciones del mercado y operaciones de la infraestructura de medición inteligente. Importante que el módulo de inteligencia de negocio analítico da sobre todas estas ramas que hemos comentado, y importante también aquí mencionar que en toda la parte de operación tenemos, por ejemplo, el portal de clientes, todo lo que es referenciado a control de ingresos, medición para poder tener planes prepagos, administración de eventos, pérdidas en la red, equipos para monitorear la carga, simulación y planeación, y en el caso tal de que sean empresas orientadas también para operación del mercado o que necesiten reportar o enviar información al mercado, también el módulo de software puede contener todo lo que es la administración de las transacciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Domenico Masilla por su intervención. Continuamos con la ponencia Diseño y análisis de la automatización de la distribución en el SDL de EDEC, a cargo del magíster Carlos Andrés Pulgarín Flores. Recibió sus títulos de Ingeniería Electricista y Magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el 2004 y en el 2011 respectivamente.
Recibió su título de especialista en gerencia financiera de la Universidad Pontífice Bolivariana en 2015 y cursa la especialización en gestión integral de activos físicos de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, España. Actualmente se desempeña como profesional del área de gestión operativa de DEC y conforma el equipo base del proyecto de gestión de activos del grupo empresarial EPM. Démosle la bienvenida. Buenos días. Bueno, vamos a buscar por acá. Bueno, yo creo que se ve bien. Bueno, vengo con ustedes a compartirles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en las Smart Grid, especialmente en el diseño de la automatización de la distribución en la empresa de Energía del Quindío, que es una empresa del grupo EPM. Para lograr este cometido de la distribución, de la automatización de la distribución, fue necesario desarrollar varias investigaciones y para ello nos apalancamos nosotros en la Universidad Tecnológica de Pereira por su gran trayectoria en la parte de planeamiento y de esta manera lograr grandes eficiencias en las inversiones. Entonces me acompañaron en estas investigaciones el doctor Mauricio Granadas Echeverry, de aquí de la universidad, y el magíster Ricardo Hincapié, que por hoy cursa sus estudios de doctorado también. Bueno, voy a entrar un poquito en el problema pues, de la automatización de la distribución. Básicamente, la automatización de la distribución busca la excelencia operacional del servicio, que es lo que buscamos nosotros en la empresa de energía, en el grupo EPM, pero encontramos una gran barrera para nosotros los ingenieros electricistas, y es que la automatización de la distribución va muy de la mano de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así pues que el ingeniero electricista debe ahondar fuertemente en esta línea si quiere explotar al máximo las Smart Grid. Bueno, aquí hay una gráfica que encontré por allá en un paper que fue por allá en el 2009 cuando empezamos con este tema de la automatización de la distribución. Ahí no se ve muy bien, pero bueno. Esta gráfica relaciona uno de los indicadores de confiabilidad, que es el SAIDI, contra el número de seccionamientos que podamos instalar o la cantidad de equipos que podamos instalar en un circuito de distribución de nivel de tensión 2 o de 13.200 voltios. Si ustedes observan, para el ejemplo de este circuito, el SAIDI está en 250 minutos y en la misma manera que tú vas instalando seccionamientos, colocando en este caso la primera tecnología que ustedes ven acá en esta curva que estoy mostrándoles acá, que es un switch radial o básicamente los mismos seccionamientos o cortacircuitos que normalmente se ven en un circuito de distribución. Entonces, de manera que vas colocando y vas llenando y vas haciendo una buena coordinación, pues vas viendo que se va saturando. Quiere decir esto que por más que instales equipos en el circuito de distribución, necesariamente no va a bajar el SAIDI. Y eso asumiendo que estás haciendo una buena coordinación de protecciones. Las personas que trabajamos en distribución sabemos que hacer una coordinación de protecciones bien selectiva, respetando la afiliación de las protecciones, es muy complejo, no es fácil, porque no se tiene bien el modelo de red que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque las redes de distribución son bastante complejas por los modelos constructivos. Ok. Bueno, en este orden de ideas, entonces, están diferentes técnicas que se pueden hacer con
puede ser los loop, aquí están los switches radiales, cuando ya colocamos switches para hacer las transferencias de forma manual, los loops de automatización de distribución. Entonces, de la misma manera que vamos nosotros va aumentando la tecnología que vamos instalando en nuestras redes, pues vamos aumentando los beneficios en confiabilidad. Entonces vamos bajando de un site de 250 minutos a un site de 45 minutos, 30 minutos, de la manera que instalemos la automatización de la distribución. Para eso se necesitan equipos automáticos que en su conocimiento o en el comercio se conocen como reconectadores. ¿Sí? Ok, entonces avancemos un poquito más. El tema de la automatización de la distribución en EDEC empieza en el año 2009 y va con horizonte 2017. ¿Por qué tan largo? Porque sencillamente las inversiones son altas. En una empresa donde las utilidades son de 15.000 millones alrededor, decir que vamos a ahondar en un proyecto, en un solo proyecto, que puede valer algo así como 9.000 millones, no podemos decir que lo vamos a afrontar en una sola fase. Cuando usted, como ingeniero electricista o como ingeniero, se enfrente a una junta directiva y tenga que presentar un proyecto, usted tiene que hablar en términos financieros, si quiere que se le viabilice. Las tecnologías de Smart Grid no son baratas y usted tiene que ser un estratega a la hora de dimensionar estas inversiones. Entonces, lo que nosotros pretendíamos en un futuro era tener un centro de control de donde pudiéramos comandar todas las subestaciones del departamento. A ver si esto... No. Okay. Todas las subestaciones del departamento conectadas al centro de control. Hoy por hoy ya están todas las subestaciones conectadas al centro de control y comandadas, no necesitan operador, y colocar unos equipos en la red. Como ustedes ven acá en estos punticos rojos, definimos como reconectadores normalmente cerrados, y en algunas partes los circuitos normalmente tienen varios puntos de transferencia entre circuitos, pues colocamos reconectadores normalmente abiertos. Ahora la pregunta es, ¿dónde los vamos a instalar? Si este es nuestro circuito de distribución, lo colocamos acá, 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 o en este otro lugar, al final de la cola, ¿en qué ramificación? Entonces hay que evaluar la carga. Y también la otra pregunta es ¿cuántos? ¿Y cuál es el presupuesto que tiene la empresa para colocarlos? Todos esos problemas, al combinarlos, se muestra como un problema de altísima complejidad y es necesario utilizar técnicas de optimización. Bueno, ¿cómo se diseña la automatización de la distribución? Pues la empresa de energía tuvo en cuenta dos pilares fundamentales, iniciativas fundamentales. La primera es la prevención de fallas y la segunda es la mitigación del efecto. Para la prevención de fallas se define el estado cero o el estado de reposición a estado cero. Puedo enunciarlas, son la fase cero es la reposición a estado cero, ya les voy a explicar en qué consiste. La segunda es la localización de los reconectores normalmente cerrados. Como ustedes saben, las fallas que se presentan en el sistema son de dos tipos, o son sólidas o son transitorias, de las cuales las transitorias son más o menos el 80% de las fallas que se dan en un sistema de distribución. Entonces la fase 1 ataca esas fallas transitorias. La fase 2 es ya cuando normalmente ya nos dimos cuenta que no era una falla transitoria, sino que era una falla sólida. Entonces hay que reconfigurar la red. Para eso utiliza la técnica de reconectadores normalmente abiertos para transferencia de carga. Y por último, y no porque quede de última, sino que, digámoslo así, logrando la inteligencia de los automatismos, pues logramos la fase 3. Sin embargo, esa fase 3 es necesario desarrollarla transversal a las otras fases, a la 1, la 2. Ok, entonces sigamos acá. En la fase 0, para poder conocer el sistema de distribución, cuando ustedes tengan la oportunidad de entrar a una utility tradicional en Colombia, encontrarán que se tiene mucha incertidumbre en cuanto a la carga, qué tipo de carga tengo y cómo se comporta en el tiempo. Cuál es la curva de carga comercial, residencial, industrial, hospitalaria, centros comerciales, todos tienen un comportamiento distinto.
entonces hay que caracterizarla. Segundo, es un análisis de estado operativo de bajas pérdidas. Hay que definir en ese circuito cómo se comporta, cómo es la topología ideal que minimiza las pérdidas. Ese es el estado cero. El tercero, es la instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones. Ya hay que definir, en la empresa de energía definimos cuál es el esquema en esa política de coordinación de protecciones, cada cuánto y en dónde íbamos a instalar los DPS, que se iban a instalar de tal manera que ante una sobrecarga o ante un rayo, una descarga atmosférica, podamos blindarnos de mejor manera y que no se nos traduzca de esta manera en una falla de naturaleza sólida, ¿cierto? Saben que una falla como el rayo es una falla es de naturaleza transitoria y si no está bien coordinada, si no está bien protegida la red, pues se nos convierte en una falla de naturaleza sólida. Y la idea es evitar al máximo el desplazamiento de cuadrillas para corregirlo. La cuarta es la instalación de neutro correo y sólidamente aterrizado. Las empresas de energía, no solamente la empresa de energía del Quindío, sino la gran mayoría han pasado por diferentes administraciones, diferentes técnicos que han estado al frente de las redes y cada uno de ellos pues, tiene una visión individual que puede ser buena en su momento, pero eso ha llevado a que cuando se analiza una red de distribución de cualquier utility va a encontrar una mezcla de técnicas de coordinación de protecciones. Y esta es una de las que más se encuentra. En algunos lugares no simplemente está pedaceado el neutro, en algunas partes simplemente no existe, está en una delta. Entonces, y no está aterrizado. Ahora el RETI pues, nos hace la exigencia de aterrizarlo. Entonces, esa es una de las técnicas para poder lograr coordinación de protecciones y para poder lograr que los automatismos tengan el mismo nivel de referencia. Y por último, la política de coordinación de protecciones, donde en el tiempo, en la misma manera que van llegando nuevos ingenieros a la empresa, nuevos técnicos de interactuar con la red, pues tenga una política clara. Eso nos tocó definirlo. Pensarán ustedes, ¿y cómo que una empresa ya en ese momento la empresa tenía 19 años de constituida, pues no tenía una política de coordinación de protecciones? Pues no la tenía. Y eso pasa en las diferentes utilities, cuando tengan la oportunidad de entrar en ellas. Bueno, entonces entramos en la fase 1. La fase 1 es la localización del reconectador ante fallas transitorias, o sea, como les digo, a impactar el 80% de las fallas que produce una red de distribución. Entonces, venga, ¿dónde vamos a instalar este reconectador? ¿Con qué criterios? Entonces, que se nos ocurre en ese momento era con criterios de confiabilidad, minimizando la energía no suministrada y bajo la filosofía de despeje automático de fallas, bajo una norma una estándar IEEE, perdón. Entonces, acá busco un modelo que utiliza mucho la universidad, es un modelo de confiabilidad donde podemos ver en el tiempo, digamos está la línea del tiempo, cómo ocurren las fallas en un sistema de distribución. Para reponer una falla o en el tema de mantenibilidad, pues usted tiene varios tiempos, un tiempo de reposición, un tiempo en el cual el usuario está percibiendo la falla mientras la cuadrilla se desplaza a atenderla, que por ejemplo, como pueden ver ustedes acá, la falla 1 se produce en el tiempo 1 y la falla 2 se ocurre en la hora 3, por así decirlo, y en ese momento digamos que solamente hay una cuadrilla, la cuadrilla no puede ir a atenderla porque está atendiendo la falla 1, entonces el usuario va a percibir todo ese tiempo, ¿sí? El TD1, el TD2 y así sucesivamente. Ese es el tema de conflicto o de contingencia de cuadrillas. Todo eso hay que modelarlo, hay que saber cómo es el comportamiento de ello para poder maximizar el beneficio y minimizar los tiempos de disponibilidad. También tenemos que modelar la carga, como les dije, para poder lograr conocer cuál es la curva de carga de cada uno de los transformadores, cada uno de los usuarios,
y de esa manera poder reconstruir de la forma más fiel posible la energía no suministrada que se podía dar ante una falla de diferente origen, ya sea transitoria o sólida. Para ello, pues en la primera etapa, nosotros instalamos 9 reconectadores en el 2009, y esos 9 reconectadores tenían una viabilidad técnica y financiera. Cuando lo instalamos, decíamos que íbamos a tener una tasa interna de retorno del 21.35%. Con eso fue que le vendimos la idea a la gerencia. Cuando usted le dice eso a un gerente, él lo que le va a preguntar es cuál es el WACC de la compañía. Y entonces el WACC de la compañía, para ese momento de DEC, era el 14.54, un WACC alto. Y entonces él dice, sí, me gusta el proyecto, financieramente es viable, va a impactar los índices de calidad de la empresa, me gusta, y lo apoyó. Cuando lo hicimos, pues bueno, la tasa no fue tan buena, pero de todas maneras fue muy buena, fue el 19.76% y sigue mejorando. Por ejemplo, un ejemplo, en la planeación, nosotros decíamos que el circuito, me parece el circuito 1 en Calarcá, íbamos a instalar un solo reconectador. Ese reconectador allá en ese circuito se iban a percibir 15 fallas transitorias, realmente actuó 12 veces en fallas transitorias, permanentes dijimos que era 1, realmente se dieron 2 en ese año. Los índices de indisponibilidad era del 4.37 horas, realmente tuvimos 4.72. Energía no suministrada, decíamos que la energía no suministrada era de 4 megas, realmente fueron 2 megas. La energía salvada íbamos a salvar con ese reconectador 1.8 megas, realmente salvamos 3 megas, o sea, realmente entregamos esas megas a la empresa, al usuario, perdón. Eso como para que se den cuenta de lo que debemos de calcular a la hora de instalar un reconectador, no simplemente por decir, no, instálelo a la mitad del circuito o instálelo en el ramal más largo, sino que debemos de hacer todo un análisis de planeamiento. Hoy por hoy ya tenemos 65 reconectadores instalados, normalmente cerrados, y llevamos una inversión de 2.475 millones en esos reconectadores. La segunda fase, todo esto con ayuda de la universidad para el planeamiento. La segunda fase ya tiene que ver especialmente con instalar ya el reconectador para transferencias. Cuando se hace un rescierre y no se logra disipar la falla o el efecto de la falla, entonces se convierte en una falla sólida. Entonces el tema es, bueno, si ya tengo materializada la falla, ¿cómo hago para que la mayor cantidad de usuarios no se me queden sin energía? Nuevamente entramos en un problema de naturaleza no lineal, porque tenemos que evaluar flujos, tenemos que evaluar la capacidad de transportar energía de un circuito a otro. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esto es una parte del Quindío. Este es un circuito, si se los ven por acá, ese circuito que viene por acá es el circuito Panaca, que alimenta pues el centro Panaca, pues el de recreación, y él tiene 1, 2, 3 y 4 puntos de transferencia. Entonces la pregunta es, ¿en dónde coloco yo ese reconectador de transferencia? ¿En cuál de esos lugares? ¿O será que lo coloco en otro lugar y creo otro punto de transferencia? Todo eso, cuando usted evalúa eso, se crea un problema combinatorial, una explosión combinatorial muy alta, y es necesario utilizar técnicas de optimización. Es así pues que se desarrolló un modelo aquí en la universidad donde se representa el circuito Panaca, que viene siendo este recuadro que está acá, y se zonifica, y de esa manera se relaja un poco el modelo, se soluciona el problema. Como pueden ver, es multiobjetivo. Acá lo que hicimos es minimizar la energía no suministrada o el nivel de energía no suministrada. Acá lo que hacemos en la segunda función objetivo es minimizar los costos de inversión. Se modela con un modelo de optimización que se llama NSGA2, que es básicamente un modelo de optimización multiobjetivo
basado en algoritmos genéticos. Y encontramos un Pareto. Con ese Pareto tomamos la decisión de inversión. ¿Qué queremos? ¿Cuánta energía queremos salvar y cuánto nos va a valer? Cualquiera de las funciones objetivos, cualquiera de las soluciones que están en el frente de Pareto son de buena calidad. Sin embargo, ya lo que define cuál obtener, pues es necesariamente cuánto tiene la empresa para invertir, ¿sí? Y de acuerdo al año en el cual estamos haciendo la inversión, pues tomamos la decisión cuál de esas soluciones es la que vamos a tomar. Es relativamente sencillo, sin embargo detrás de eso hay mucha ingeniería. Pero quiero mostrarles los resultados para cuando ustedes se enfrenten a una junta directiva, a una gerencia y tengan que defender un proyecto de Smart Grid, como es este caso. Ustedes pueden observar que estamos hablando con cifras ciertas. Cuando nosotros empezamos el proyecto, la disponibilidad, el promedio anualizado de disponibilidad del servicio estaba en el 99.78 y iniciamos la fase 1, logramos llegar al 99.87 y hoy por hoy estamos en el 99.93. Si ustedes en algún momento se inquietan un poco por la calidad del servicio en Latinoamérica, encontrarán que la empresa de energía del Quindío se ha ganado 3 premios oro en calidad del servicio por estos niveles de disponibilidad del servicio. Es la percepción que tienen nuestros usuarios. Entonces, es un proyecto verdadero, un proyecto que ustedes pueden implementar cuando tengan la oportunidad de entrar en una utility. Hoy por hoy la regulación está motivando que hagamos inversiones. La regulación, la CREC 179, la CREC 179 del 2014 y hoy por hoy la tenemos la 024 del 2016, que de alguna manera está reglamentando las inversiones en las utilities de Colombia. Están muy orientadas a evaluar el costo, riesgo, desempeño, evaluar el ciclo de vida del activo, que realmente el activo que usted está instalando es el que realmente necesita la empresa. Y si está bajo esos criterios, pues se los va a remunerar. Si usted hace una mala inversión, si usted hace una mala definición, o más bien se diría, si usted selecciona mal un activo, ese activo lo toma, es un activo que usted va a dejar de alguna manera con una capacidad obsoleta, entonces el regulador se va a dar cuenta y no se lo va a pagar. Entonces, como técnicos, como administrativos, en una utility tenemos la responsabilidad de hacer una buena selección de esos equipos. Bueno, en la fase 3, como les decía, es transversal a las anteriores, pues se tiene la necesidad de utilizar 2 técnicas de inteligencia con estos equipos. Una técnica es la inteligencia descentralizada, que es la actuación, que como dice, su actuación está definida por parámetros de protección entre equipos. Quiere decir que no tiene que intervenir de alguna manera el centro de control con ellos. Ellos simplemente, que es básicamente lo que hace una transferencia en una carga de un edificio. Él detecta que una de las fuentes se va y entra a la otra fuente, pero hacerlo a nivel de distribución no es tan fácil. Hay que tener en cuenta unos criterios de carga para no ir a hacer un daño con las cargas que tienen usted conectadas aguas abajo. Esa técnica la utilizamos en el Estadio Centenario. El estadio, en ese momento cuando lo hicimos para el Mundial FIFA de la Sub-20 y necesitábamos garantizar de que no se iba a ir la energía en ningún momento en esos partidos de transmisión internacional porque estaba comprometida la imagen de la compañía. Entonces hicimos las pruebas y logramos transferencias de 302 milisegundos. Muy buena, pero se nos apagaban las luminarias. Nos tocó utilizar otras técnicas ahí, más sin embargo la desarrollamos y está implementada en este momento. La otra es los loops de automatización. Los loops de automatización son donde se comprometen varios reconectadores. Como pueden ver ustedes, acá hay una gráfica de Snyder donde colocan 2 reconectadores en cascada, un reconectador de transferencia, otros 2 reconectores en cascada
en el otro circuito y se logra un loop de automatización. Bueno, para la inteligencia centralizada, aquí es un poco complejo, pero hay que tener en cuenta algo. Si has desarrollado muy bien la fase 0 que les mostraba ahora, la parte de coordinación de protecciones, esta no es tan compleja. Pero esta depende, es porque es en tiempo real, estamos hablando de cargas, cuando hablamos de cargas podemos estar hablando de una cárcel, de un hospital. ¿Cuánto vale, no sé, 30 segundos en una operación de corazón abierto? ¿Cierto? Entonces usted puede observar que esta parte de los automatismos, de la inteligencia centralizada, de la coordinación desde un centro de control, es muy delicada, de la misma manera que tenga disponibilidad del canal. A ver, les voy a contar acá. Este es nuestro centro de control, estos son los 67 circuitos que tiene, 62 circuitos que tiene DEC. Y lo que nos ha dado mucho trabajo es lograr que este canal de comunicación entre los equipos que están instalados en la red, pueden estar a 1 kilómetro, como pueden estar a 80 kilómetros de distancia, cómo los vamos a lograr conectar con el centro de control y que el nivel de disponibilidad del canal sea mayor del 94%. Sí, del 94%. Entonces, ahí se desarrolló todo un análisis también para evaluar cuáles son esos canales, el canal de radiofrecuencia, el canal de GPRS, el canal de fibra óptica. Y cuando usted dice, no, pues el mejor es el fibra óptica, bueno, listo, ese es el que tiene una disponibilidad del canal del 100%, a no ser que sea afectado directamente, un camión se estrelló contra la red, la reventó, en fin. Entonces, cuando usted evalúa, dice, listo, fibra óptica, pero cuando tú dices que tienes que regar X cantidad de kilómetros de fibra óptica por todo el departamento para poder lograr enlazarlo, y cuando tú dices, es que por GPRS me haré 40.000 pesos al mes, entonces evalúa y véndele eso a la gerencia. ¿Cuándo es más importante? ¿Cuál es más importante de esos canales? Entonces, ahí tienes que empezar a hacer una mezcla entre canales de GPRS, radiofrecuencia, fibra óptica y los demás que estén disponibles. Entonces encontramos que en el departamento se puede utilizar GPRS, radiofrecuencia y fibra óptica de forma puntualizada, hay que analizar punto por punto y de esa manera logramos conectarlo y lograr el nivel de disponibilidad del canal. Utilizamos los protocolos de comunicación de NP3, el 104 y 101, para conectarlo con el centro de control. ¿Okay? Y ya cuando tenemos esto conectado, entonces hay que enseñarle o hay que programar un autómata para poder que coordine los reconectadores que tenemos nosotros en la red. Cuando se cambia la topología de la red por una transferencia automática, entonces el esquema de coordinación de protecciones que tenía cada uno de estos GEDs instalados en cada uno, ya sea en el reconectador o en el interruptor, pues no necesariamente va a servir. Entonces hay que, ante cada uno de estos estados nuevos operativos que se generan, tenemos que cambiar los grupos de protección que tengan estos equipos. ¿Y quién va a hacer eso? Un operador de centro de control. Se volvería loco, ¿no? Si le damos esta responsabilidad a él, pues él al último diría, déjelo en el primero, ¿cierto? Déjelo en el primer grupo porque él tiene que estar atento a la operación del sistema. Entonces necesariamente necesitamos un autómata en el centro de control. Hoy por hoy ya lo tenemos, lo estamos programando y para eso hay que modelar y modelar y modelar los diferentes fallos que se den en la red para que el autómata pueda tener toda la parametrización y pueda hacer los cambios en tiempo real. Para poder que el autómata pueda hacer los cambios en tiempo real necesita un canal de comunicación bastante fiable. Que, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, el GPRS tiene un nivel de disponibilidad en la red rural del 74%. Eso es muy, muy poco. Pero es el más barato. Ok. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda?
Muchas gracias al magíster Carlos Andrés Pulgarín por su intervención. Tenemos el espacio para el almuerzo, un espacio de 2 horas. Volvemos a las 2 para la ponencia de el PhD Antonio Escobar Zuluaga.